Hello amigas, ¿cómo están? Soy Eni Martínez y te doy la bienvenida a nuestro día número 15 de estos 365 días de verdad. El día de hoy vamos a estar retomando Génesis a partir del capítulo 12 y me tiene muy expectante porque estoy segura que Dios hablará a nuestra vida de una forma muy especial a través de la vida de Abraham. Si tú no tienes el contexto de Génesis en general, te invito a que veas el video que está en la parte de abajo en donde puedes conocer todo el contexto histórico de esto que estamos estudiando. Antes de comenzar, te invito también a que puedas checar el video del día de ayer que concluimos Job, y si tú dices, no he escuchado ninguno de los videos de esta semana, también pausa este video y te invito a que vayas a verlos. Para eso están, amiga, para que puedas ponerte al corriente. Así que vamos a comenzar con una oración. Papá, te damos muchas gracias porque hoy en el día 15, Señor, retomamos de nueva cuenta Génesis y sabemos que tú hablarás y tu Espíritu Santo hablará a través de la vida de Abraham, Señor. Hay tanto que conocer de él y es literalmente el padre de las naciones, el padre de generaciones, y queremos conocer su corazón, por qué lo llamaste, por qué lo convertiste en el hombre de la fe más grande. Queremos que hables a nuestra vida, nos equipes también con lo que él tenía, Señor. Y Espíritu Santo, habla con libertad, te damos la bienvenida, que puedas hablar a través de la vida de cada mujer que está viendo esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Ahora sí vamos a comenzar, amiga, Génesis 12. ¿Sabes? Estuve checando algo muy interesante y es que la vida de Abraham va a comenzar muy similar a la vida de Noé, con una orden, un mandato y una promesa. Así que vamos a conocer la vida de Abraham. Génesis 12, versículo 1 dice, y el Señor dijo a Abraham. Aquí en Señor podemos encontrar también, como lo vimos en Job, que Señor es cuando vamos a encontrar una comunicación personal, o sea, Jehová, Yahvé. Esto quiere hablar de que Dios va a hablar muy personalmente con Abraham. Versículo 1 dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí es muy interesante porque Dios le está pidiendo a Abraham y lo está llamando a que salga de Harán, que era la tierra en donde él se encontraba, la tierra en donde estaba su familia, en donde estaba su tierra, que lo vio crecer, en donde estaban sus parientes. Y si te das cuenta, tanto la tierra como sus parientes, como la casa de su padre, era lo que le daba identidad a Abraham, y Dios le estaba pidiendo que saliera de ahí. Ahora en el versículo 2 le hace una promesa a Abraham. Primero Dios llama a Abraham, pero después le hace una promesa y le dice que va a ser, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y yo aquí puedo encontrar que obviamente hay 4 cosas que quiero rescatar de esto, y para mí es como la parte fundamental de Génesis 12, esto que vamos a estar leyendo. Ya más adelante pues entenderemos otras cosas, pero en el versículo 2 dice, haré de ti nación grande, y para mí está entregándole a Abraham las naciones. Entonces esto quiere decir que está creyendo en él, que está en el siguiente bendiciéndolo. Cuando engrandecerá su nombre es que le va a entregar literalmente una porción como de riqueza, como de realeza, lo está honrando. Y aparte, en 4, está demostrando que va a bendecir a Abraham. Ahora, aquí es muy interesante saber que hay, obviamente, una prórroga para decir que bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que maldigan a Abraham. Y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si tú te preguntas de dónde viene Jesús o de dónde vengo yo, Abraham es una gran respuesta. Más adelante podemos ver que en el 4 dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Bueno, no literal se fue tal porque dice, continúa diciendo, y Lot se fue con él. O sea, hace que aquí primeramente Abraham comenzó un poquito con el pie izquierdo porque sí se fue a la tierra que Dios le había mostrado, pero no se fue solo, se llevó a Lot. Y claramente, pues eso no era la orden completa que Dios le había dado, ¿verdad? En el 5 dice, Abraham tomó a Sarai, era su esposa, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán.
y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. O sea, aquí nos está diciendo que Abraham no se fue ni con las manos vacías, ni como le había dicho Dios que se fuera. Se llevó a su sobrino, a su esposa, que obviamente ella tenía que ir con él, pero su sobrino y las posesiones que había acumulado y las personas que habían adquirido, pues no eran necesarias que se las llevara. De hecho, Dios no le había dado esa orden. En el 6 dice, Abraham atravesó el país hasta el sur de Siquem. Siquem era una ciudad situada entre los montes Ebal y Gerizim, y estaban entre esos dos montes estaba Canaán. Y es muy interesante porque la palabra Siquem significa hombre. Y algunas imágenes hacen pensar que estos dos montes eran como hombros, y como Canaán estaba en medio, y Siquem, la cima de este monte Siquem, pues hacía parecer que era como un hombre, por los hombros que estaban las dos ciudades alrededor y Siquem en medio, el monte en medio, entonces hacía parecer que era un hombre. Y así eso significa la palabra Siquem. Y prácticamente esta ciudad a la cual pues estaba yendo Abraham se encontraba 500 millas al sur de su ciudad natal, o sea, sí estaba bastante retirado, ¿verdad? En el 7 dice, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, edificó ahí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Bueno, aquí hay muchas cosas a resaltar desde mi perspectiva, porque Dios le vuelve a recordar la promesa a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra, como lo dijo en la parte de arriba, ¿verdad? Que le iba a entregar las naciones y que lo iba a bendecir. Ahora, Abraham construye un altar, y yo creo que era una necesidad que él tenía de poder tener un lugar en donde poder adorar a Dios. Entonces, él construye un altar. De hecho, más adelante podemos ver que también hace sacrificio cuando llega a la tierra que Dios lo manda, pero él construye un altar porque yo siento, y en ese entonces creo que era porque existían estos lugares en donde la presencia de Dios se manifestaba para hablar, así como vamos a hablar más adelante con Moisés, ¿verdad? Que subía al monte. Pues aquí Abraham construía tiendas en donde construía altares para Dios, para adorarlo. Y en el versículo 8 podemos ver más adelante que dice que edificó ahí un altar y invocó el nombre del Señor. Y eso significa que cada vez que Abraham iba con Dios, Dios le decía qué paso seguir, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí le dijo Dios, no te vas a quedar en esta ciudad, sigue avanzando, sigue adelante. Es muy interesante porque en esta ciudad, más adelante, Jesús hace muchos milagros, se encuentra la samaritana, por ejemplo. Hay bastantes cosas que ocurren en esta ciudad de Siquem. Ahora, en el versículo 10 ocurre algo muy interesante, y es que este contexto comienza a ocurrir. ¿Qué pasa? Bueno, en Egipto comienza una hambruna. En realidad hubo una hambruna en todo el país, y las hambrunas eran algo que de verdad mataba a muchas personas en ese momento. Entonces Abraham se preocupó muchísimo por esto y dijo, tenemos que salir, tenemos que movernos. Y entonces Abraham, de la ciudad en donde Dios le había dicho que se estableciera, él se va hacia Egipto. Y aquí, pues Abraham estaba saliendo del lugar al que fue llamado. O sea, Dios le dijo, tienes que ir a este lugar. Él llegó a este lugar, pero debido a esta hambruna, él decidió moverse. Y dice en el 10, pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Bueno, mucha gente dice, ¿qué onda con Abraham utilizando a Sara, verdad? Bueno, a Sarai, en ese entonces su nombre es Sarai, todavía no la nombra Dios Sara. Pero la verdad es que, pues, era una verdad a medias porque eran medios hermanos, si lo ves desde esa perspectiva. Pero está cañón, o sea, Sarai tenía 127 años, pero se cree que era como una edad madura, tipo tener 30 ahorita, tu mejor momento, tu mejor edad, tu mejor versión. Y, pues bueno, eso es lo que hace Sarai. Continuamos leyendo en el 14. Cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a casa del faraón. Y Esdras trató bien
a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. El faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y todo lo que le pertenecía. O sea, aquí Dios dijo, pero es muy interesante porque Dios cuidó a Sarai de que obviamente pues se metiera con el faraón. ¿Por qué? Porque de esta descendencia iba a nacer Jesús y tenía que ser una descendencia pura. No podía existir algún tipo de falta en cuanto al ámbito sexual. Entonces Dios manda plagas para que el faraón se dé cuenta que hay algo ahí raro y pues hace que se vaya a Abraham, y no solo eso, sino que lo despide con todo lo que le había dado, que vemos en el versículo 16. Ahora, aquí yo quiero hacerte varias preguntas, y es que, bueno, me hace pensar mucho este punto, esta primera parte de Génesis 12, cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos pide ir a un lado, nos pide dejar algo, nos pide creer, nos pide confiar. Hay veces que sí lo hacemos, pero quizá, y yo sé que no es sencillo porque pues no podemos justificar, que a veces lo hacemos a medias, y todas lo hacemos a medias. No te voy a decir que hay veces que yo dejo todo por hacer esto que Dios me está pidiendo, porque creo que es algo que cuesta trabajo, y creo que ir y caminar hacia lo que Dios está pidiendo, hacia el orden que Dios está haciendo, requiere morir muchas veces a lo que somos, lo que soñamos, lo que queremos. Y a veces no lo vemos así, y lo hacemos como de mitad te obedezco, Dios, pero mitad me enfoco en lo que yo quiero también. Y creo que a veces sí ocurre que damos doble vuelta, como ahorita vamos a ver, damos doble vuelta, damos tanto rollo para llegar al mismo punto en donde Dios quiere que nos establezcamos, que nos quedemos, decisiones, tiempos, incluso hasta personas. Y es muy interesante. Ahora, en Génesis 13, leyendo, dice: regreso de Abraham a Canaán. En el 1, Abraham subió de Egipto a Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. O sea, ese Lot, de verdad, coladísimo, pero bueno, no es culpa de Lot, es culpa de Abraham que permitió, ¿verdad? Eso, porque Dios fue muy, muy claro y Abraham no tomó la orden como tenía que ser. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jaí, al lugar de altar que antes había hecho ahí. Ahí Abraham invocó el nombre del Señor. O sea, técnicamente Abraham neta se pudo haber ahorrado del versículo 10, Génesis 12:10 al Génesis 12:20, o sea, 10 versículos de historia se las pudo haber ahorrado a Abraham, y no tuvo que haber sido Egipto, ¿verdad? ¿Él en qué crees que haya fallado Abraham en este momento? Yo creo que falló en el punto de creer que la hambruna le iba a pegar y que Dios no lo iba a cuidar, no lo iba a proveer. Y yo no lo culpo. Creo que un ejemplo muy grande es la pandemia, ¿no? Que vivimos en el 2019-20, en el 2021, perdón, que vivimos. O sea, claramente que tú creías y tenías fe en que Dios te iba a proveer y te iba a cuidar, y creo que muchos experimentamos eso, pero por otro lado está tu lado humano que te hace temer. Y cuando tú tienes familia, en este caso Abraham pues tenía a su esposa, claramente quería ver su porvenir y quería que su esposa estuviera bien, y tomó pues esta decisión de moverse a Egipto, pero eso no significa que Dios no iba a obrar. O sea, a pesar de que sí, Abraham no obedeció completamente la instrucción, Dios siguió ahí, Dios lo cuidó a Sarai, y bueno, los hizo que regresaran al lugar donde Dios le había dicho a Abraham que se establecieran. Ahora, continuando a leer, versículo 5 de este capítulo 13 dice: también Lot, que andaba con Abraham, ese Lot de verdad, pasadísimo, y vamos a ver más adelante a Lot, muy, muy marcado, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, gracias a que Abraham era bendecido, pues Lot no le iba tan mal, ¿verdad? En el 6 dice: pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni que mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?
te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Ok, técnicamente aquí creo que Abraham está viviendo un poquito la consecuencia, ¿verdad? De no obedecer completamente. Y creo que muchas veces nosotros estamos así. Traemos carga pesada en nuestros hombros. Hay veces que llevamos tanto de lo que ya vivimos, de lo que ya pasamos, de nuestro pasado, que eso no nos permite no solamente ir hacia el siguiente paso, sino que no nos permite fructificar en él, establecernos en este caso. O sea, si lo ponemos aquí, pues Abraham sí salió de donde Dios le pidió, salió de Harán, pero se llevó cosas en su maleta, traía carga extra. Y aparte de todo, él ya estaba en la tierra, en el lugar donde Dios le pidió establecerse, pero el problema ahora era que no podía y no había espacio para que ambos pudieran dar fruto, para que esa tierra pudiera fructificar. Y yo quiero preguntarte si alguna vez has querido llevar a alguien a donde Dios te ha pedido ir solo. Esto pasa mucho, creo que cuando somos solteras, que quizá Dios pide un tiempo para estar literalmente en este momento en donde yo quiero conocer a Dios, yo quiero ver quién soy, descubrirme, viajar, no sé, llámalo como quieras, ese tiempo en donde Dios te pide que estés sola y que tú descubras quién eres. Y entonces no falta que podamos meter a ese amigo especial o alguien que nos gusta o alguien con el que estamos hablando o saliendo y queremos meter una ecuación que Dios nos está pidiendo que vayamos solos. Y aquí está pasando que vemos que no solamente está ocurriendo que Lot y Abraham ya no pueden vivir juntos porque no alcanza la tierra, sino que ahora se van a separar y se van a dividir. Y eso yo quiero pensar que también ocurre que, pues Abraham tiene este sentimiento de, ay, no hubiera traído a Lot, ¿por qué? Porque ahora yo lo tengo que dejar ir, lo tengo que soltar, etc. Es algo muy interesante. En el 8 dice, así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni que en mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos Lot, y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Literal, ahí hay un spoiler, chico. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Entonces, Lot, en el 11 dice, Lot escogió para sí todo el valle de Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. O sea, aquí podemos ver algo muy similar a lo que vimos con Eva en el jardín, en el Edén, que prácticamente Lot se dejó ir por lo que veía. Se dejó ir porque dijo, aquí se ve precioso, se ve muy bonito, muy lindo, voy a irme por eso, yo deseo eso que veo. Y en cambio Abraham confió en la tierra que le iba a tocar, Dios la iba a fructificar, la iba a proveer. Y aparte es muy interesante, Lot eligió un lugar que más adelante vamos a ver que literalmente fue destruido. Y eso me hace pensar que literal perdió todo lo que tenía por decidir. Y yo creo que, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras decidido por lo que ves? Que muchas veces hacemos eso, o hubieras tomado un momento para decirle a Dios hacia dónde quieres que vaya, yo voy. Y yo sé que muchas nos dejamos ir por lo que vemos, por lo que deseamos, pero creo que es interesante pensar en esto. Más adelante cuando leamos eso de Sodoma y Gomorra, quizá vamos a poder tener una perspectiva más grande, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante aquí es que después de que Abraham y Lot se separan, Dios vuelve a hacerle una promesa a Abraham. Leamos en capítulo 13, versículo 14 dice, y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré, a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar al Señor. Me encanta que Abraham, cada vez que Dios le hablaba, le daba una instrucción, él iba a adorar, ¿no? Cuando habla de altar significa adorar, rendición, sacrificio, él iba ahí. Y aquí Dios le estaba prometiendo que todo lo que iba a ver, lo iba a conquistar. Y quizá físicamente no te sientas en una postura en donde lo que tienes
o en donde estás puedes conquistar, puedes establecer la presencia de Dios, quizás sea en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. Quizá el ambiente no se preste para eso, como lo podemos ver aquí, pero Dios le estaba haciendo una promesa a Abraham de que iba a hacer eso, de que todo lo que él veía era de él y Dios lo iba a bendecir. Y me encanta eso, amiga, porque esto me hace pensar que no importa el lugar en donde estemos, cuando estamos ahí por obediencia a Dios, Él va a bendecirnos. La obediencia va a traer siempre bendición. Como vemos, la obediencia es un principio, desde Génesis, los principios, es algo que Dios honra y bendice. Y el día de hoy, terminando este video, quiero compartirte que hay tanto que Dios quiere darnos, que a veces no estamos listas a tomar porque no hemos soltado lo pasado, no hemos obedecido su voz porque seguimos escuchando lo que nos dijo hace tiempo, no ponemos atención porque seguimos recordando ciertas cosas de nuestro pasado. Y hoy quiero invitarte a que puedas salir de tu Harán sin nada, que salgas de tu Harán sin ni una sola cosa que te quite la visión o que te nuble la visión hacia el futuro y hacia donde Dios te está llevando, amiga. Y esto fue todo por nuestro día número 15. Estoy segura que la historia de Abraham hablará mucho a nuestros corazones y nos traerá una perspectiva muy fresca y diferente de dónde venimos y cuál es el sueño de Dios para sus hijos. Así que te espero el día de mañana. Ya estamos terminando nuestra cuarta semana, si no me recuerdo, cuarta semana, y estoy muy expectante. Estamos a una semana de terminar el primer mes de este tiempo juntas. Te mando un abrazo gigante, bendiciones y nos vemos mañanita.